En este primer video vamos a ver la estructura básica de un documento HTML, la cual está constituida por tres partes. La primera es la declaración, la segunda es el head y la tercera es el body. La primera parte, que es la declaración, es como el pasaporte que el documento le indica al navegador qué tipo de documento HTML es. Vamos a ver algunas etiquetas que componen el head. Las etiquetas del body las veremos las empezaremos a ver en el siguiente video, así que empecemos con esta clase. Para abordar un documento HTML, uno puede trabajar en cualquier programa de edición de texto de código. Vamos a utilizar para estos videos el programa Visual Studio Code. Pueden ustedes utilizar otros programas similares, Dreamweaver o Sublime Text, entre otros, pero para esta clase, para estos videos, vamos a utilizar el programa que les mencioné de Visual Studio Code. Así que vamos a abrirlo. Esta es la interfaz del programa de Visual Studio Code. Le decimos archivo, nuevo documento. Cuando abre una nueva pestaña, esta pestaña viene para escribir un documento en texto plano. Como ustedes se pueden fijar, en la parte inferior derecha de la pantalla hay una franja de color violeta. Ustedes buscan un texto, una parte donde dice texto plano y hacen clic en esa parte. Inmediatamente se abre una ventana emergente. Esta ventana tiene diferentes tipos de lenguajes y vamos a escoger HTML. Seleccionamos el lenguaje HTML y, como pueden ver, cambió de texto plano a HTML. Así que vamos a empezar a estructurar nuestro documento HTML. En la primera línea vamos a escribir la declaración. Entonces, para escribir la declaración simplemente es menor que, signo de admiración, colocamos doctype, HTML, y cierro con mayor que. Entonces voy a ampliar un poco la pantalla para que se mire mejor, para que pues el documento tenga una mejor visualización. Entonces, esta declaración es la que le dice al browser qué tipo de documento es. En este momento se le está diciendo que es un documento HTML en su versión 5. Anteriormente, para la versión de HTML4, la declaración era diferente. Para la versión 5, pues simplemente es esta línea, es muy corta, y con esto ya el navegador entiende que el documento lo va a renderizar o lo va a visualizar con estándares de HTML5. Bueno, seguimos con la siguiente etiqueta, que ya es la apertura del documento HTML en sí. Voy a dejar espacios para que podamos diferenciar las partes del documento HTML. Entonces escribimos HTML en minúscula, luego abrimos y lo cerramos. Para cerrarlo simplemente es la misma etiqueta, pero después de escribir o digitar el menor que, colocamos un backslash o barra inclinada y HTML y cerramos con mayor que. Entonces aquí ya le estamos indicando al documento que es la apertura y el cierre de nuestro documento HTML. Vamos a iniciar con la etiqueta del head. Entonces, menor que head, y cerramos el head, la primera parte de la declaración, de la etiqueta, y cerramos nuestra etiqueta head. La misma estructura que la anterior. Tenemos nuestro head y aquí vamos a colocar el body de una vez. Abrimos body y cerramos el body. Body. Listo, entonces esta, es la estructura básica en que vamos a empezar a llenar o a escribir contenido para nuestro documento HTML. Ahora vamos a empezar con las etiquetas básicas del head. Entonces, damos enter. Miren que en ese momento, al darle enter,
me genera un espacio. Voy a ver si lo puedo, este espacio. Estos, digamos, estos tipos de programas para escribir código generan ese espacio con una cuestión que es lo de indentar código. Indentar código es estructurar es estructurar el código para que sepamos a quién pertenece esa línea, de quién es hijo o de quién es padre. Entonces esa indentación también se da con con la tecla Tab, ¿sí? Para, digamos, si en el programa que ustedes están manejando aparece el, la, se me olvidó el nombre, el parpadeo del texto, si aparece pegado a la izquierda, pues le damos le damos un espacio con Tab para que empiece a indentar el documento. Entonces vamos a empezar a escribir la primera línea, la cual sería una metaetiqueta. Las metaetiquetas son es información sobre los datos que el navegador recibe para, pues, poder indexar el documento o guardar información, palabras claves, descripciones. Bueno, ya iremos viendo eso en cada etiqueta. Esta es información, la información que está en el head es información básicamente para los navegadores, ¿sí? El usuario no ve esta información, lo que el usuario ve es lo que se encuentra en el body. Entonces, empecemos con la primera metaetiqueta. Entonces, menor que, escribimos la palabra meta, espacio, http, guión en la mitad, equip, igual, entre comillas, abro un entrecomillado y en esas comillas voy a escribir X en mayúscula, guión en la mitad, UA, guión en la mitad, compatible. La primera con mayúscula, compatible. Listo. Paso el cursor para después de la comilla, doy un espacio con la barra espaciadora, content, escribo la palabra content, igual, abro otra vez comillas, entre las comillas escribo IE, igual, la palabra EDGE. Y para cerrarlo, simplemente menor que, sin dejar ningún espacio. Entonces, ¿esta etiqueta a qué pertenece? La etiqueta que estamos viendo en la línea número 5. Esta metaetiqueta corresponde para los navegadores que son de Internet Explorer. Esta etiqueta se hizo para que esos navegadores pudieran leer el texto de manera compatible digamos, con los estándares de usabilidad web. Porque pues desafortunadamente Windows pues no hubo un tiempo en que ellos no siguieron los estándares y crearon sus propios estándares y a veces la visualización en los navegadores era muy complicada desde Windows digamos, esta etiqueta ayudó a que esos contenidos fueran estándares para, digamos, para poder para que visualmente se viera lo mejor posible en los navegadores Windows. Es básicamente esta etiqueta. Listo. Y doy enter. Me paro acá. Al final de la etiqueta doy enter y sigo con la siguiente metaetiqueta. Menor que, meta, espacio, name, el nombre de la etiqueta. Esta etiqueta se va a llamar viewport o puerto de salida. Vista de puerto de salida, pues sería como la traducción. Content, el contenido de esa etiqueta, igual, entre comillas, with, la palabra with en inglés, ya se me olvidó cómo se escribe th, ya me acordé, with th, igual, device, la palabra device, guión al medio, with th, coma, espacio, initial, guión al medio, escala, scale, igual,
1.1, perdón, no 1.1 sino 1.0, y para cerrarlo, para cerrar la etiqueta, traslado el cursor para después de la comilla y cierro con mayor que. Entonces, miremos esta etiqueta es para que el contenido que estamos viendo en ese momento en la línea número 6 es para que el contenido sea, muchas veces cuando se diseña un sitio web, o se genera la parte gráfica del sitio, no está, se hace para, digamos, para una vista ya sea de escritorio o de laptop o de móviles, ¿sí? O de tablet. Actualmente casi siempre se diseña primero para la vista de móvil, porque es desde ahí donde es donde desde los dispositivos móviles es de donde más se consume contenidos digitales. Y por esa razón es que la primera forma de diseñar contenidos para móviles. Cuando no pasa esto, hay algunas páginas o portales que se diseñan es para escritorio, pantallas de escritorio. Entonces, esta etiqueta ayuda a que ese contenido se adapte al puerto de salida desde el dispositivo que se está visualizando ese contenido, ya sea un celular, un computador de escritorio o una tablet. Entonces trata en lo mejor posible de adaptar ese contenido para que se visualice digamos, en ese puerto de salida. Para eso es esta etiqueta, entonces siempre es recomendable colocarla. La siguiente etiqueta que vamos a ver es la etiqueta de la descripción. Entonces, meta, el nombre de la etiqueta, igual, entre comillas, vamos a colocar la palabra description, y damos un espacio, y luego colocamos content, igual, entre comillas, y para cerrarla nos pasamos el cursor para el final de la comilla del content y mayor que. Listo. Para esta etiqueta lo mejor es explicarla ya en un navegador. El content es esa descripción que nosotros visualizamos cada vez que buscamos un contenido digamos, en un motor de búsqueda. Entonces es esa descripción de 2 o 3 líneas que aparece debajo del título de la página o del sitio, y muchas veces las personas leen ese contenido para saber si lo que van a encontrar en ese sitio web se adecua a sus necesidades de búsqueda o definitivamente no. Entonces se recomienda mucho que esta etiqueta se coloque con un buen copy, para que, haciendo una muy buena descripción del contenido que se está montando en esa página, para que el usuario tenga una descripción clara y concisa sobre qué es lo que va a encontrar. Muchas veces hay sitios o desarrollos web en donde olvidan colocar esta etiqueta, y lo que hace el browser o navegador es colocar un párrafo o un texto que encuentre dentro del contenido. Por lo general siempre es el primer párrafo de la página de inicio, si tiene esa etiqueta de párrafo, y muchas veces este párrafo pues no está escrito pensando en la descripción del sitio, sino en otro tipo de contexto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver un ejemplo. Voy aquí al navegador, voy a buscar por ejemplo casas en Villavicencio, ¿sí? Villavicencio, aquí está. Entonces la descripción sería esto que estoy destacando con este resaltador azul, resaltándolo en el navegador con las letras azules de fondo azul, y vemos que es una pequeña descripción que tiene digamos el título o el nombre de la página. Entonces volvemos, por ejemplo, acá Finca Raíz, dice, y esa sería la descripción: proyectos de vivienda, buenas opciones, precios, distribuciones de los espacios. Entonces cada empresa lo que hace es o cada página web lo que hace es que busca describir su producto dependiendo del área de competencia y
y de lo que espera y de la forma en que espera conseguir usuarios o que los usuarios puedan hacer clic para que ingresen a ese contenido. Entonces, a veces son 3 líneas o a veces son 2 líneas, aquí como por ejemplo en este caso que son 2 líneas aquí, este finca raíz o vuelve aparece. Entonces, es la descripción del sitio, muy importante colocarlo. Para efectos pues de este video, pues no voy a colocar un contenido, pues aquí sería pues descripción, ¿sí? Descripción concisa o detallada del contenido del sitio web. Listo. Pero ustedes pues ya, dependiendo del proyecto en el cual estén trabajando, colocarán una descripción pues acorde a ese contenido. Muchas veces estos contenidos los hacen más periodistas digitales, entonces pues es bueno saberlo, pero pues si se tiene a la mano un periodista digital, excelente. Si no, pues nosotros mismos tenemos que muchas veces generar esta descripción como les mencionaba. Listo, sigamos con la siguiente etiqueta, que son el meta, name, el nombre de la etiqueta, igual, entre comillas, keywords, palabras claves. Keywords, listo. Content, igual, entre comillas, y aquí es donde se colocan esas frases contextuales claves en que el usuario, o sea, pensando cómo el usuario va a encontrar nuestro contenido. Entonces, si ahorita que estamos viendo este ejemplo de casas en Villavicencio, pues aquí sería alquiler de casas en Villavicencio, coma, ¿sí? O casas en arriendo en Villavicencio, coma, y así se van colocando frases contextuales con las cuales estaríamos tratando de buscar que esas frases sean acordes a la forma en que el usuario o las personas buscan ese contenido en los motores de búsqueda, ¿sí? Hay unas herramientas que nos ayudan a encontrar estas palabras claves o estas frases contextuales claves, pero pues por efectos de esta clase no lo vamos a ver porque pues la clase es más hacia desarrollo web y pues pero les dejo la inquietud para que ustedes investiguen y los que tengan curiosidad pues busquen esas herramientas, digamos una de las cuales es Google AdWords. Google ofrece este servicio de manera gratuita y nos da unos indicios básicos sobre palabras claves para colocar en esa parte de keywords, pero recordemos que las palabras claves no solamente son para esta parte, esta metaetiqueta, sino también se utilizan dentro del contenido. Bueno, entonces vamos a dejarlo así, de esta manera, y nos paramos después de la comilla y cerramos la etiqueta, ¿no? Con mayor que. Listo, vamos a la siguiente etiqueta, que sería meta. Y esta etiqueta tiene que ver con los caracteres meta charset, entre comillas, UTF-8, UTF, guión al medio 8, y cerramos con mayor que. Este charset es como set de caracteres o colección de, en español pues yo lo traduzco, para mí en español sería como colección de caracteres, pero caracteres no de... esos caracteres son más hacia la tipografía, ¿sí? O sea, como colección tipográfica, hacia la letra que el usuario va a poder ver. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un código que los navegadores leen para determinar en qué lenguaje el sitio web está escrito. El único idioma que no requiere un meta charset es el inglés, porque los navegadores leen que, o sea, como la web se desarrolló inicialmente en Estados Unidos y pues el idioma nativo era inglés, pues ellos no crearon un código para que los navegadores leyeran este idioma.
los empezaron a crear fue cuando la web se empieza a expandir por el mundo y entonces llega a Latinoamérica, entonces tuvieron que aquí hacer un código para nuestros caracteres especiales como la ñ, las tildes, las virigüeñas, ¿sí? Todos estos tipos de letras especiales que están en el español. Y digamos, el UTF-8 corresponde a nuestro idioma, a que el navegador va a reconocer todas las letras que se escriban en ñes, con tildes, bueno, con todas estas características especiales que tienen letras que son, que son de nuestro lenguaje. Hay otros lenguajes que tienen otra codificación, por ejemplo el chino tiene otra codificación o el mandarín y así. El árabe también creo que tiene otra codificación, pero la verdad lo desconozco porque no, pues nunca las he utilizado, digamos en el desarrollo, pero pues uno puede buscar esa información en la web, buscar cuáles son digamos el código para el lenguaje en árabe o para el mandarín y bueno, otros idiomas que tienen caracteres especiales. Bueno, sigamos con la siguiente metaetiqueta que sería el título del documento, title. Abro y cierro mi título, title. Listo. El título del documento aquí es donde se va a colocar el nombre del documento. Entonces voy aquí a colocar ejercicio en HTML. HTML. Listo, entonces esto es lo que aparece en las pestañas. Cuando uno digamos, empieza a navegar por pestañas, hay pestañas que tienen nombres del contenido que tiene, que sería la titulación de ese contenido. Entonces vamos, para poderlo ver cómo se ve este contenido ya en el navegador, voy a guardar, archivo guardar, digamos archivo, salvar. Voy a buscarlo acá, escritorio, voy a ir aquí a la carpeta de la universidad, a la clase, las clases, aquí voy a dejarlo acá en creaciones web. Bueno, como ya habíamos trabajado previamente, voy a armar otra carpeta. Entonces, para este video, nueva carpeta, voy a colocarle 02 ejercicio HTML, crear, y voy a darle aquí el nombre a esta carpeta aquí. Por lo general siempre el nombre como predeterminado es index. Entonces colocamos index, que sería índice en inglés, y .html. Como ya previamente habíamos guardado en HTML el documento, pues ya reconoce la extensión en que venía el documento previo. Le decimos guardar. Voy a ir a la carpeta un momento para abrirla en el navegador. Acá, creaciones web, aquí. Index, entonces aquí tenemos nuestro index. Le digo abrir con Chrome. Listo. Pues no abre absolutamente, o sea, no tiene ningún contenido, pues porque por el momento no hemos digitado nada en el body o creado algún contenido en el cuerpo del documento. Pero sí les quiero mostrar cómo aquí en el navegador aparece. O sea, miremos, aquí el navegador tiene cuando uno abre una pestaña, él dice nueva pestaña, ¿sí? O sea, él por predeterminado tiene su título cuando nueva pestaña para páginas, cada vez que se abre una pestaña nueva. Aquí, Casas en Villavicencio fue el título que me dio el navegador a la búsqueda, pero aquí miremos que está el nombre de ejercicio en HTML. Entonces, en este momento voy a quitarle el título para ver qué pasa y luego refresco la página, regreso al programa en el que estamos trabajando. Voy a quitarlo, guardar, y vamos a ver en el navegador, refresco y aparece index.html, aparece el nombre del documento base. Algunos programas, cuando se les coloca la palabra título, inmediatamente colocan por predeterminado on title, o sea, sin título. Y hay muchas veces uno encuentra páginas web que dicen on title.
¿sí? O, o sin título. ¿Sí? Entonces es un error que se genera y pues ese error es más, digamos, los sitios lo pagan es con posicionamiento y con todo lo que es optimización para motores de búsqueda, ¿no? Que sería todo lo que es SEO, que eso es otra área de conocimiento dentro de este campo de la web. Pero bueno, recordemos que siempre debemos titular los contenidos. Entonces voy a dejar el contenido que teníamos, refresco, guardo y vuelvo a refrescar la página esa pestaña va a dejar de llamarse index y guardo y refresco, perdón, no guardo. Venía con el... Listo, solo y guardar, no cancelar. Listo, aquí desaparece la extensión del documento y aparece ejercicio en HTML. Listo. Ahora vamos a colocar una pequeña etiqueta una etiqueta básica en el body para poderlo visualizar. Entonces un párrafo, abro y cierro párrafo. Entonces se abre y se cierra párrafo de esta manera. ¿Sí? Pues ya saben cómo abrir y cerrar etiquetas en HTML. Lo vimos con las etiquetas del head. Bueno, pero entonces es menor que párrafo, la palabra P y cerramos la primera parte de esa etiqueta con mayor que. Y para cerrarla es menor que, slash o barra inclinada y P y mayor que. Dentro de estas etiquetas o en medio de la etiqueta vamos a escribir la clásica frase de hola mundo. Hola mundo. Listo, guardemos y refresquemos. Listo, y ahí ya nos apareció el hola mundo como primera etiqueta HTML. Bueno, y con esto dejamos hasta aquí nuestro primer video de estas clases de HTML y en el próximo video vamos a empezar a ver ya las etiquetas internas, las etiquetas para clasificar contenido dentro de HTML, no estructurarlo, porque hay unas etiquetas de estructuración y unas etiquetas para organizar el contenido de HTML, ¿sí? Párrafos, títulos, imágenes, eso es como la clasificación del contenido. La estructuración son otras etiquetas que ya miraremos en los siguientes videos. Bueno, gracias muchachos y nos vemos en el siguiente video.